Una es la modificación al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa. Gentiles amigos, bienvenidos a Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos. Damos la bienvenida, como siempre, con mucho gusto, al maestro en justicia federal Víctor Manuel Ornelas Carsolio. Mi querido Víctor, bienvenido. Un placer, querido Jorge, muchas gracias. Excelente día para ti y para todos nuestros amigos. Igualmente. Vemos que el poder del presidente sobre el Congreso de la Unión sigue intacto, se mantiene la prisión preventiva oficiosa, aun y cuando ya la Corte la había declarado inconstitucional y también que se apartaba de los tratados internacionales, querido Víctor. Sí, querido Jorge, mira, esto sucede cuando los ciudadanos no tenemos la capacidad de entender, cuando no tenemos la capacidad de ver más allá de lo que simplemente nos refieren. Esta es una muy buena oportunidad, querido Jorge, para reiterar lo que he referido muchas veces. Lo peor que puede hacer un ciudadano, independientemente de su ideología, independientemente de sus filias, es entregarle todo el poder a un solo grupo. Lo peor que puede hacer un ciudadano es fortalecer al gobierno respecto a él. Y esto, querido Jorge, es una consecuencia de esas pésimas decisiones que como ciudadanos tomamos o tomaron la inmensa mayoría de los mexicanos. Efectivamente, como tú lo has dicho, el presidente de la República tiene un poder absoluto, yo diría, no solamente respecto del poder legislativo, sino prácticamente de todos los ciudadanos, y lo hace sentir, lo hace notar y lo demuestra justamente con esta medida completamente arbitraria, inconstitucional y, como tú también lo referiste, inconvencional. Hay que señalar que la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que tiene como propósito privar de la libertad a una persona, no por ser responsable de la comisión de un delito, sino porque es probable responsable de la comisión de un delito y habrá que investigarla y procesarla, pero durante todo este tiempo la privamos de su libertad. Ello, sin duda, ya como también lo señalaste, había sido declarado inconstitucional e inconvencional. Sin embargo, no obstante, como al presidente de la República y como a todo gobierno le conviene tener un poder absoluto sobre los ciudadanos y sobre todas las personas, y uno de esos poderes se ejerce precisamente privando a los seres humanos de su libertad, pues el presidente de la República ha pugnado, ha peleado y ha empujado justamente que se mantenga esta medida que es completamente arbitraria y en contra de cualquier derecho fundamental. Querido Víctor, por favor, danos ejemplos, porque el ciudadano de a pie se preguntará, pues ¿yo qué? Salgo de mi casa, tomo el transporte, trabajo, estudio, regreso, me porto bien en mi casa, no golpeo a la mujer no me golpea a mí, educo a mis hijos de manera correcta. ¿A mí qué con eso de la prisión preventiva oficiosa? Sí, mira, querido Jorge, como lo señalamos, es una medida cautelar, es una medida provisional. Sin embargo, sus efectos son devastadores porque se traducen justamente en eso, en privar de la libertad a una persona durante un tiempo determinado que puede ser más o menos prolongado en términos de lo que la propia investigación y procesamiento lleve. La principal problemática, el principal riesgo, querido Jorge, es
en que cualquier ciudadano estamos expuestos justamente a una investigación de naturaleza penal. No necesariamente porque coloquialmente lo decimos, nos hayamos portado mal, sino incluso, querido Jorge, puede ser una herramienta que utilice el gobierno en contra de todas aquellas personas que vea como opositoras al régimen. Es un instrumento que le permite poder privar de la libertad a quien quiera en el momento que quiera, porque no necesita comprobar la comisión del delito. Lo único que necesita es que exista una denuncia o una querella que sea uno de los delitos contemplados en ese catálogo. No necesita acreditar tampoco la necesidad de la medida, porque justamente en ello radica lo inconstitucional, porque las personas no tenemos posibilidad de defendernos, de acreditar que esa medida es inconstitucional, porque digamos que de propia ley se establece justamente que en ese tipo de delitos, sin posibilidad alguna de contravenirlo, sin posibilidad alguna de combatir esta decisión, se tome de manera arbitraria. Y esto, querido Jorge, nos expone prácticamente a todos los ciudadanos a una decisión de esta naturaleza y amplía el poder del gobierno frente a nosotros, pudiendo, digamos, instrumentar tipos de acciones como la que hemos referido. O sea, si el ciudadano de a pie se porta bien, lo digo coloquialmente, como bien señalas, pero piensa diferente al gobierno, externa públicamente sus discrepancias y se asume como un opositor, lo cual se supone que en una democracia es absolutamente válido. Entonces, basta con que se le finque una denuncia arreglada, una denuncia previamente acordada y entonces a la prisión preventiva oficiosa. Sí, 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 parece exagerado, querido Jorge, pero efectivamente el poder del gobierno frente a los ciudadanos es inmenso, y en la medida en la que nosotros lo aceptemos, lo permitamos y le demos más oportunidades, le quitemos contrapesos, pues evidentemente no habrá forma de defendernos. Justamente por ello la necesidad de tener un poder judicial fuerte, independiente, que haga contrapeso a las decisiones del Poder Ejecutivo y también a las decisiones del Poder Legislativo. El Poder Judicial, perdóname, es el último resquicio al que podemos acudir los ciudadanos frente a las arbitrariedades, frente a las violaciones de derechos fundamentales. Y si ahora tenemos un Poder Judicial que le pertenece absolutamente al Poder Ejecutivo, que depende de él, que va a obedecer ciegamente, bueno, pues ya nos podremos imaginar cuáles serán las consecuencias de estas decisiones tan desafortunadas que hemos tomado como ciudadanos y que muchos incluso siguen defendiendo bajo un argumento falaz de existir privilegios y de que la justicia, si bien es cierto, tiene un montón de resquicios y de deficiencias. Ninguna de esas se va a solucionar poniéndolo en manos del Poder Ejecutivo, por el contrario. Pero pues la ahora presidenta electa, Claudia Sheinbaum, por un lado dice, nadie debe tener miedo, nadie debe temer nada. Pero por el otro lado dice, la reforma judicial va porque es decisión popular, voluntad popular. Entonces, lo que lanzó Claudia Sheinbaum este jueves es la reforma va y ustedes cuídense, ¿no? Sí, por supuesto. Además, todos los gobiernos totalitarios, todos los gobiernos dictatoriales fundan sus decisiones en el pueblo. Eso es algo muy agotado que deberíamos de tener perfectamente claro, y bueno, pues sin embargo no lo hemos aprendido. Y sí, hay que tener perfectamente claridad, querido Jorge, en que el poder absoluto del gobierno nos pone en riesgo y nos hace temblar a muchos justamente de las arbitrariedades que se puedan, digamos, materializar en contra de nosotros. Insisto, nada más peligroso hay que darle poder al gobierno y aumentárselo.
Solamente como ejemplo y a título de anécdota, lo que sucedió apenas el día de ayer, en el que el propio fiscal general de la Ciudad de México o el encargado del despacho de la Fiscalía General de la Ciudad de México acude a rescatar a una persona violentando todas disposiciones legales, cometiendo varios delitos, y sin embargo sale con esta soltura, con esta sobradez, digamos, de lo que es tener el poder absoluto y simple y sencillamente tratar de justificar lo injustificable, como sucede con muchísimos servidores públicos de la actual administración y seguramente de la próxima, entre ellos la titular de la CONADE, en la que con palabras antisonantes pues refiere que puede hacer lo que quiera y como quiera, y el Poder Ejecutivo no lo ha dicho una y otra vez, ya también lo dijo el presidente de la República: yo soy quien manda, quien dispone, quien dice, aquí no se le mueve una coma, etcétera, y lamentablemente nuestra ciudadanía sigue sin darse cuenta. Sí, finalmente, querido Víctor, dentro del catálogo, no sé cómo llamarlo, ya ves que no soy abogado, de presuntos delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, según acaban de aprobar en comisiones en la Cámara de Diputados, estaría la evasión fiscal o la defraudación fiscal. Entonces, también por ahí nos van a tener en la mira, ¿no? De hecho, ya lo están haciendo, pues. Sí, querido Jorge, efectivamente, mira, incluir los delitos fiscales dentro de este catálogo, como bien referiste, de delitos de prisión preventiva oficiosa, le va a permitir al gobierno poder controlarnos con mucho mayor manera, perdón, con mucho mejor manera, y sobre todo deshacerse de aquellos opositores que representen, digamos, una dificultad, una barrera frente al propio gobierno. Será tan sencillo como que la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, los instrumentos que el gobierno tiene a su alcance, estructuren una denuncia y con la simple sospecha privarnos de la libertad. Es verdaderamente grave, diría yo, gravísimo, querido Jorge, lo que estamos viendo, y que ya adelantábamos que empezaríamos a ver cómo el gobierno se fortalecía frente a los ciudadanos hasta reducirnos prácticamente a nada. Todos quienes recibimos dinero tenemos que transparentarlo ante Hacienda. El ahora presidente no lo ha hecho. Es decir, hay 2 pesos y 2 medidas. Que se haga justicia en el burro de mi compadre, ¿no? Lamentablemente siempre así será, Jorge, y quienes perderemos siempre seremos los ciudadanos. Querido Víctor, muchas gracias. Un abrazo afectuoso para ti y para todos nuestros amigos. Correspondido. El maestro en justicia federal Víctor Manuel Ornelas Carsolio. Agradecemos a la doctora en administración pública Laura Flores Reyes el haber concebido esta serie de entrevistas con el maestro Ornelas Carsolio, y le agradecemos sobre todo a usted que las hace posibles porque, como siempre decimos, nos ve, nos oye y participa. Lo esperamos muy pronto.